¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto para mí poder estar nuevamente con ustedes. Espero que disfruten esta sesión, esta corta sesión, donde hoy vamos a demostrar las identidades trigonométricas pitagóricas. Bueno, como ustedes saben, las identidades trigonométricas pitagóricas son tres. La primera, la que involucra los cuadrados del seno y del coseno de un mismo ángulo en un triángulo rectángulo. La segunda es la de la secante cuadrada menos la tangente cuadrada del mismo ángulo también. Y la última es la cosecante cuadrada menos la cotangente cuadrada del ángulo. Bueno, ustedes saben también que todos los axiomas no necesitan demostración, no necesitan una comprobación, pero todos los demás teoremas y como las identidades trigonométricas, incluyendo obviamente las pitagóricas, deben de demostrarse. Hoy vamos a demostrar la primera de las identidades trigonométricas que presentamos hace un rato, la que dice que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo entre un triángulo rectángulo es igual a la unidad. Para ello, pues vamos a hacer uso primero a recordar lo que es el triángulo rectángulo. Bueno, el triángulo rectángulo es aquel que uno de sus ángulos internos es de 90 grados. Lo identificamos con un pequeño cuadrado. A los lados que forman ese triángulo rectángulo se les conoce como catetos, ¿sí? En este caso, si el otro ángulo, este ángulo que tenemos aquí identificado como teta, el cateto que se encuentra del lado opuesto, obviamente es el cateto opuesto, y el que forma parte del ángulo es el cateto adyacente. Una disculpa, aquí se nos fue una S. Luego, el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. También sabemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿verdad? En este caso, A es la altura, que viene a ser para nosotros el cateto opuesto al ángulo teta. B es la base, es el cateto adyacente al mismo ángulo teta. Y C es la hipotenusa, que es el lado opuesto, como comentábamos hace un rato, al ángulo recto. Bueno, también conocemos las funciones trigonométricas. Estas fueron así determinadas a la manera de axiomas, ¿verdad? No es necesario comprobarlas porque están determinadas. Una de ellas es el seno. El seno del ángulo teta relaciona el cateto opuesto entre la hipotenusa. La siguiente es el coseno del ángulo teta, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. También tenemos a la tangente, que es la que relaciona ambos catetos, ¿verdad? El cateto opuesto entre el cateto adyacente. Tenemos por otro lado a la cotangente, que es el cateto adyacente entre el cateto opuesto, es la función opuesta o inversa a la tangente. Tenemos también a la secante, que es la hipotenusa entre el cateto adyacente, es la función inversa al coseno. Y por último, la cosecante, que es la función inversa al seno y relaciona a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Vemos también que vamos entonces hoy a demostrar que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo, del mismo ángulo, es igual a 1. La primera de las identidades trigonométricas. Esta identidad trigonométrica
puede escribirse de otra manera, o sea, hay otra notación, otra forma diferente de escribirla, que es seno del ángulo al cuadrado más el coseno del mismo ángulo al cuadrado igual a 1. Si sustituimos en esa expresión las funciones trigonométricas mencionadas, seno y coseno, nos va a quedar como resultado el cateto opuesto sobre la hipotenusa al cuadrado más el cateto adyacente sobre la hipotenusa al cuadrado, y esto es igual a 1. Posteriormente, sabemos que una potencia de un cociente es igual al cociente de las potencias. Entonces, la expresión anterior de a sobre c al cuadrado más b sobre c al cuadrado lo podemos escribir a cuadrada sobre c al cuadrada más b cuadrada sobre c cuadrada. Como el denominador común es c cuadrada, pues reducimos o simplificamos esta suma de fracciones sumando los numeradores y utilizando el mismo denominador. Ahora, en el numerador, ¿qué nos quedó? La suma de los cuadrados de los catetos, justamente lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, esa a cuadrada más b cuadrada la podemos sustituir por c cuadrada. Y como todo número dividido por sí mismo es igual a la unidad, tenemos que c cuadrada sobre c cuadrada vale 1. Con esto, entonces nosotros demostramos que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a la unidad. Vamos a tener ahora como tarea la demostración de las otras dos identidades trigonométricas pitagóricas, la de la secante cuadrada del ángulo menos la tangente cuadrada del ángulo igual a 1, y la de la cosecante cuadrada del ángulo menos la cotangente cuadrada del mismo ángulo igual a 1. Acuérdense, échenle muchas ganas, ustedes son capaces. Dios les bendiga.